GPS de noticias. Por la tarde, más viva que nunca. Estación Viva 92.5. Tu lugar en el aire. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Faltando 2 minutitos para las 6 de la tarde, le vamos a dar la bienvenida a Lucía de Carlos, coordinadora del área de género de la Defensoría del Pueblo, que nos trae su columna de género y ambiente. Mujer tenía que ser. Buenas tardes, Lucía, bienvenida una vez más. Buenas tardes, ¿cómo están? Celeste, Nahuel, Franco. Bueno, primera pregunta obligada, antes de meternos en una temática muy seria que nos traen el día de hoy. ¿Cuál es el gusto de helado preferido? Si es que le gusta el helado. Bueno, que es una pregunta muy difícil para mí, porque en realidad no soy fan del helado, pero... Acá se ha terminado la nota. ¡Ah, mentira! Es realmente un deshonor decir esto en este día. Sí me gusta, quizás una vez al año, en pleno enero, con mucho calor, ir a alguna de esas heladerías bien artesanales que tienen gustos potentes y pedirme... Diga marca, ya está. No, digo, hay muchísimas, ¿no? Pero esas que son bien golosas, y pedirme un helado que me agarre como un pico de dulzor que me dure durante toda la temporada, y ya con eso estoy por el resto del año. Y en cuanto a gusto, ¿cuál es el gusto que más, valga la redundancia, cuál es el gusto que más le gusta y cuál es el gusto más extraño? Bueno, el que más me gusta, siempre tiene que haber dulce de leche en la composición. Por ejemplo, hay algunas heladerías que tienen dulce de leche con dulce de leche líquido y pedacitos de merengue. Ese me encanta. Qué rico, claro. ¿Y el más raro? Y el más raro que probé, una vez estando de viaje en Misiones, encontré una heladería que vendía helado de yerba mate y además lo combiné con otro helado de la zona que había, era de unos pétalos de una flor, pero no recuerdo cuál era. El de flores estaba muy rico, el de yerba mate no puedo decir que haya sido la experiencia más agradable de mi vida, pero bueno, había que probarlo, a mí me gusta probar cosas nuevas. Bueno, Mildred Nievas nos manda también que lo probó al helado de yerba mate y dice que es como si tomaras un mate con leche. No sé vos si lo sentiste de esa manera o cómo lo podrías describir. A mí me pareció como un mate cocido bien frío, medio bomba para el estómago, así que bueno, yo creo que si alguien va a Misiones y tiene la posibilidad lo tiene que probar, pero no es para repetir. Es como para ponerle un tilde y decir, ya hice esto en mi vida. Ya sufrí lo suficiente. Bueno, vamos a poner un manto de seriedad. Nos traes una temática muy importante con respecto a algo que sucedió ahora, hace muy poquito, con respecto a alguien que es llamado como su santidad. Estamos hablando del Dalai Lama y una situación un tanto desagradable para la vista, ¿no? Para la vista, para la moral de la mayoría de las personas y bueno, por supuesto, para las emociones de mucha gente también. Lamentablemente, en los primeros días de esta semana se viralizó unas imágenes. En principio era un video, luego fue a través de algún tipo de fotografía, donde en el marco de algún evento público se encontraba el Dalai Lama y se acerca un niño a saludarlo, a querer darle un abrazo, y él utiliza esta situación para perpetrar un abuso en frente a toda la concurrencia, las cámaras de televisión e incluso gente que filmaba con celulares, donde lejos de ser repudiado entre esas personas de su cercanía, bueno, fue aplaudido, hubo mucha gente riéndose de eso como si fuese, bueno, una travesura, ¿no? Eso rápidamente recorrió el mundo en cuestión de horas y fue muy repudiado, con lo cual la oficina del Dalai Lama
que se podría asimilar con el Vaticano, por decirlo, para los católicos, como una referencia un poco más cercana quizás para nosotros, tuvo que salir a pedir una especie de disculpas que a mi criterio no son disculpas sino excusar, ¿no? Donde decía que bueno, que su santidad, como él se hace llamar, a veces con personas que se le acercaban tenía esta actitud de inocencia, pero a su vez travesura, ¿no? Con la cual, bueno, se había manifestado de esa forma. Lo que podemos ver nosotros quizás es un acto de abuso. Sí, y es repugnante realmente, ¿no? Es repugnante, específicamente él utilizó en un primer lugar y más importante como para destacar la figura de autoridad que él tiene. Recordemos, o para quien no lo sepa quizás, él es no tan solo un líder religioso, sino que además es un líder político y un líder cultural que ha cobrado muchísima notoriedad a nivel mundial desde hace varios años, que incluso ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Cuestión que, bueno, da también como para indagar en quiénes han sido galardonados con esta investidura, porque en más de un caso es repudiable. Pero quitando esto, se le ha dotado mundialmente de mucho aval, se lo ha erigido como un líder, se lo ha puesto en un pedestal y desde ese lugar es desde donde él se aprovecha de esa situación de superioridad para con los otros, y en este caso particular para con personas vulnerables en razón de su edad y demás, y desde ahí es de donde comete el abuso, ¿no? Esto por un lado. Luego también se aprovecha del momento de cercanía que plantea el niño desde la inocencia más pura, que era pedirle un abrazo a su líder religioso, donde él decide retenerlo, sosteniéndole la mano, y desde allí comete el abuso que implicó primero pedirle un beso, después pedirle que le chupe la lengua. Esto me permito describirlo porque, digamos, es lo que ayuda a poner en contexto, pero sí hay que decir que lo que no es bueno es la difusión de las imágenes. Esto ya lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Y bueno, finalmente lo que hace el niño es, sin poder o sin tener herramientas en ese momento para repeler la situación, está dando todo un mensaje con su lenguaje corporal, ¿no? Donde él intenta nuevamente tomar esa distancia, la cual no es aceptada, y no hay ningún adulto responsable cerca que lea ese lenguaje y lo ayude a poder evitar esa situación. De hecho, todos los adultos que estaban alrededor estaban festejando lo que hacía el Dalai Lama, ¿no? Increíble esa situación, justamente ahí me quería detener. En esto de que, no sé, sus feligreses, podemos decir, estén celebrando lo que está haciendo cuando claramente se está viendo que se trata de un abuso. Y también tener en cuenta que el Dalai Lama no es la primera vez que está en el ojo de la tormenta, lo ha estado en otras ocasiones, quizá con algunas frases desafortunadas. Sí, durante el año 2018 trascendieron al menos 4 situaciones de abuso en templos budistas tibetanos, porque recordemos que él es un líder religioso del Tíbet, de la zona del Tíbet, y cuando se dieron a conocer estos hechos, él manifestó que él ya desde la década de los 90 conocía estas situaciones de abuso, y que lo había discutido con algunos otros líderes religiosos, pero bueno, no había hecho nada al respecto, ¿no? Ni lo había hecho público, ni había hecho las denuncias pertinentes, y allí finalizó el tema sin más. Entonces, bueno, por supuesto que es repudiable saber que durante 20 años él supo que pasaban esas cosas en su institución y no hizo nada, quizás porque también él, de alguna manera, lo avalaba, y ahora quedó más que claro, ¿no? Cuando él mismo comete este tipo de abusos. Esto, entre otras cosas, donde muchas veces ha tenido muchísimas frases desafortunadas en relación a las personas migrantes, en relación a las mujeres, ¿no? Sí, todos comentarios xenófobos.
xenófobos, misóginos, respecto a las personas migrantes en un momento de mucha crisis migratoria en Europa. Su planteo fue que, bueno, que en algún momento esas personas tenían que volver a sus países a reconstruirlos, pero no por el bienestar de esos países, sino porque en Europa no iba a entrar más gente. Uh-huh. Siendo que él mismo es una persona refugiada porque, bueno, en su momento, cuando cobró mayor notoriedad y por lo que luego fue galardonado como líder en derechos humanos, en cuestiones cívicas, y finalmente recibió el Premio Nobel de la Paz, tenía que ver con que en China se estaba produciendo una guerra en contra de India, y ese territorio del Tíbet fue evacuado y él tuvo que refugiarse en otros países. Entonces, bueno, es muy extraño que él, como líder religioso, que además dentro de la cosmovisión budista, él es la reencarnación de la compasión, ¿no? No pueda tener compasión y menos aún empatía por otras personas migrantes. También con las mujeres tuvo estos gestos desacertados, donde en una entrevista se le consultó acerca de la posibilidad de que el próximo Dalai Lama sea una mujer, y él manifestó que si llegaba a ser así, tenía que ser una mujer que sea atractiva, si no a la gente no le iba a gustar ver la cara de una mujer, y además iba a tener que invertir en maquillaje. Creo que hubiera sido mejor, que prefería que no haya una mujer a decir todo eso que dijo. Sí, y finalmente terminó diciendo que en realidad a él le parecía que la institución como tal del Dalai Lama debía morir, y que sería bueno que muera con él, digamos, que había sido el Dalai Lama más popular de todos los tiempos, entonces que muera con altura, digamos, antes de que venga un Dalai Lama que tenga determinadas características bochornosas y haga quedar mal a la institución, ¿no? Pensamos que ese era él, justamente. Bueno. Lu, ¿qué pasa con esto de las imágenes que decías recién? Bueno, porque se hizo muy viral esto y hay un niño. Y hay un niño involucrado. Sí, tiene que ver con esto que mencionábamos el miércoles pasado y que vamos a mencionar siempre, porque sabemos que desde acá lo cuidamos mucho, y es el rol de los medios, ¿no?, en este tipo de coberturas. Siempre que se esté difundiendo la imagen de un abuso, se va a estar difundiendo la imagen de la persona abusada, ¿no? No es tan solo, digamos, mostrar un acto, es mostrar una persona que va a estar siendo revictimizada por un lado, pero también va a estar siendo muy expuesta. Y además no tan solo por la imagen de la persona en cuestión, sino porque no sabemos a quiénes les está llegando ese contenido, qué vivencias tuvieron en su historia de vida y qué les despierta, qué les genera, qué traumas les revive tener que mirar esas imágenes. Y no es necesario. Yo siempre digo y trato de posicionarme en el lugar de decir que yo lo vea. ¿Aporta a una causa judicial, a que se obtenga justicia, a que se termine con este tipo de situaciones? Bueno, si aporta se tendrá que evaluar, pero si no aporta es simplemente morbo. Entonces, bueno, tratar de no consumir esto, ¿no? Simplemente va a importar a un fiscal, a quien lleve adelante una causa y tenga que evaluar eso como prueba. ¿Se cumplió con los medios de comunicación alrededor del mundo esto de no mostrar la imagen del niño en cuestión? Bueno, tenemos que decir que actualmente muchos han bajado el video, es decir, que es más difícil de encontrar. En un primer momento se viralizó, y quienes desde un primer momento no lo reprodujeron y solo pusieron imágenes del Dalai Lama, que realmente lo que tenemos que saber es que esa persona es la abusadora, son medios que trabajan desde una perspectiva de género. Los medios que no tienen incorporada esa perspectiva, que no tienen editoras de género, fueron los primeros en reproducir estos videos. Bueno, una situación, la que se vivió con el Dalai Lama,
que se ha vivido también en diferentes sectores sociales o de santidades, podemos decir. De hecho, ha habido grandes denuncias en su momento para quien fuera el Papa Benedicto XVI. Hablamos de Ratzinger, que desconozco sinceramente si esto finalmente terminó decantando en algo, si fue su baja del papado o finalmente no fue por ello, pero ha habido infinidad de denuncias con respecto a Ratzinger. Es decir, que a veces la figura santísima los habilita, o ellos creen que los habilita, a tener actitudes que para cualquiera de nosotros serían completamente repudiables. Es como que ellos fueran impunes, y esto no es así. Bueno, sí, en primer lugar, esto que mencionábamos al principio, la figura de un líder nos dota de poder como líderes, entonces de repente nos miran de otra manera, y eso es lo que hace que haya que ejercer un liderazgo con responsabilidad. Cuando estas personas de repente no lo hacen, se pueden generar abusos de todo tipo. Esto en primer lugar. Segundo, cuando el líder es religioso... Ahí creo que está el... Hay un tema importante, porque muchas de las religiones profesan el celibato, la clausura, la contemplación, muy alejada, digamos, de lo mundano, de lo cotidiano, de una vida en familia, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hay muchas corrientes que consideran que eso mismo es lo que hace que se puedan perpetrar las situaciones de abuso, que como vos bien decías, no tienen solamente que ver con este caso el budaísmo, también tienen que ver con la religión católica. Hay muchísimos casos en la religión evangelista, incluso en sectas también, como en su momento ocurrió con Hoyo, que bueno, actualmente hay mucha gente que lo sigue teniendo como referente porque los hechos ocurrieron hace ya creo que 2 décadas, pero bueno, había habido, realmente fue escandaloso lo que ocurrió con Hoyo y cómo abusaba de la gente, además de, bueno, robarle su dinero en ese caso particular, ¿no? Pero siempre que haya una relación asimétrica de poder, se va a prestar para este tipo de situaciones donde uno se erige en superioridad por sobre otro y reproduce la parte más violenta del sistema patriarcal, que son los abusos sexuales, ¿no? Claro, porque hay mucha diferencia de edad, por supuesto, uno es menor, el otro no, pero además se suma esto de la autoridad. Claro, sí, una persona que es un referente, que aparte es un referente espiritual, con lo que significa la espiritualidad para las personas, ¿no? Entonces, bueno, se presta para eso. Y siempre el trasfondo de todo tipo de abuso es una situación de poder, de dominación, y como te decía, la más aberrante de las violencias, ¿no? Por eso es que no solo hay que repudiarlo socialmente y mediáticamente, sino que además también hay que buscar la efectiva condena de estas personas, ¿no? Increíble situación que se termina viviendo con el Dalai Lama. No hubo ni siquiera un pedido de disculpas, sino que se trataba de una travesura que suele hacer el Dalai Lama en algunas ocasiones. La verdad que la respuesta que terminan dando también es pobrísima y triste para todos nosotros, que lo vemos desde el otro lado. Lucía, muchísimas gracias como siempre. Nos reencontraremos en la próxima, seguramente la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en Piso nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Lucía. Hasta luego. Ahí la teníamos con nosotros a Lucía de Carlos, quien es coordinadora del área de género de la Defensoría del Pueblo, con su columna de género y ambiente Mujer tenía que ser. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo. Por la tarde, uno mejor que el otro. Estación Viva, yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a